Javier Hidalgo, que se nos ha olvidado. Agradecer también a los concejales del Ayuntamiento, José Enrique, Paulino y Basilio. También, pues, la parte que os toca, como ayuntamiento que somos todos. Vale. Presento a Javier Hidalgo y ya nos levantamos y realmente vamos a escuchar a lo que, siendo muy importante para poner y centrar donde estamos, pues la parte que creo que más ganas tenéis de oír. Presento a Javier Mora, que es el arquitecto, es el director también de esta ponencia. Con él se inició el año pasado y de verdad que es importante que siga. Se hará una publicación tanto de la ponencia del año pasado como de esta. Eso ya lo comentaremos más adelante. Igual que sobre, voy a aprovechar y voy a comentar también, voy a hacer una cuña, sobre el trabajo que se está haciendo, que no veo por ahí todavía Paco Teruel. ¿Está ahí Paco Teruel? Hola, Paco. Y de la del año anterior se va a hacer una publicación, ya para los que estéis interesados ya lo comentaremos. Igualmente, sobre regiones devastadas y la historia de la guerra civil y luego su reconstrucción, Paco Teruel ha estado trabajando en ello. El libro ya está terminado, está a falta de correcciones y esperamos en un plazo aproximado de medio año pues también presentarlo. Trataremos de comunicarlo para que os llegue a todos. En un principio la intención de presentar ese libro es que sea en Valencia, estamos buscando un lugar emblemático de cultura. En Valencia es porque va a ser en invierno y igual aquí en Andilla tenemos que hacer luego una segunda presentación para la gente que está aquí, pero es para tratar de llegar a la mayor cantidad de andillanos posibles y que lo tengamos todo más accesible. Pero eso ya será más adelante. Como iba, sigo con Javier Hidalgo, es arquitecto y el director de la ponencia y coordinador. Él es máster en conservación del patrimonio arquitectónico, cuenta con una amplia experiencia en la intervención del patrimonio y en el urbanismo y en el diseño del espacio público. También se dedica a la investigación en el campo de la arquitectura monumental, habiendo publicado numerosos artículos científicos y participado en multitud de congresos de ámbito nacional e internacional, como su actividad docente, entre otras de sus actividades. Entre sus obras más destacadas en el campo de la restauración se encuentra la restauración y musealización del Fort de la Vila y la restauración del Molí de la Parra, ambos en Llíria, las intervenciones en el conjunto industrial de la gerencia en Puerto de Sagunto, la torre islámica de Cavas, ¿no? Y el castillo de Millares, o el proyecto del entorno de la iglesia de la Sangre y de las cisternas de la mezquita de Llíria, entre otras. También es el arquitecto director del equipo redactor del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Andilla y del Plan Especial de Protección del Entorno de la Iglesia de la Asunción de Andilla. Y en actualidad está desarrollando diversos proyectos relacionados con el patrimonio nuestro de Andilla, así como planes directores de diversos bienes de interés cultural como la iglesia de Santa Catalina de Alcira o el Palacio Vizcondal de Chelva. Pues nada más, os dejo con él, que será el que irá presentando a los demás ponentes y luego ya, como hemos comentado, para cerrar la clausura estaremos aquí otra vez y Consuelo Alfonso Chelo pues cerrará la jornada como concejala de Cultura que es. Pues muchas gracias, Javier. Bueno, voy a presentar a los siguientes ponentes, a los que les agradezco enormemente que hayan venido aquí, porque además sé que tienen luego un compromiso, creo que os vais a Burgos, ¿no? No sé si será Atapuerca o no sé. Atapuerca, bien. Bueno, ellos son parte de un equipo que están ahora, bueno, llevan ya un tiempo excavando ahí en el Alto de las Picarazas, ahora nos lo explicarán. Y han venido en representación de todo el equipo, pues Rafael Martínez Valle y Pere Miquel Guillem Calatayud, que son dos grandes profesionales y arqueólogos e investigadores. Rafael, que tengo a mi lado, es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Ha sido director del Museo de la Valtorta de Tirich entre los años 94 y 2007 y en la actualidad es coordinador del área de Arqueología y Paleontología del Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Generalitat. Responsable de la redacción del expediente de declaración del arte rupestre del Arco Mediterráneo como Patrimonio Mundial de la UNESCO y miembro de la Junta Nacional de Arte Rupestre del Ministerio de Cultura e investigador del proyecto Prometeo entre el 2008 y 2014 de la Generalitat Valenciana. Director de numerosas intervenciones arqueológicas en la comunidad y de proyectos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Es autor de multitud de publicaciones sobre arqueología y arte rupestre. A su izquierda, Pere Miquel Guillem Calatayud, también doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia, investigador y arqueólogo de la Generalitat Valenciana y desde el año 87 y hasta el 96 trabajó en el SIP, el Servei d'Investigació de Prehistoria del Museu de Prehistoria de la Diputació
y desde el 96 hasta principios de 2007 también trabajó en el Museo de la Valltorta. Actualmente trabaja como investigador y arqueólogo del Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Y bueno, igual que Rafa, ha publicado numerosos artículos y varios libros relacionados con el estudio de arte rupestre y con la zooarqueología. Actualmente colabora en diversos proyectos de investigación relacionados con el arte rupestre y con el Pleistoceno inferior y medio de la Comunidad Valenciana. Y bueno, os dejo ya con ellos, que seguro que hace una ponencia muy interesante. Buenos días. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a esta segunda jornada de Patrimonio de Andilla para haceros partícipes de los trabajos, ¿se escucha?, de los trabajos que estamos desarrollando en el yacimiento del Alto de las Picarazas. Bien, vamos a hablar de un yacimiento excepcional. La arqueología, como disciplina científica de carácter transversal, es decir, en la que se integran otras ciencias auxiliares, a veces se nutre de hallazgos casuales. No siempre encontramos los yacimientos como consecuencia de actividades programadas, sino que en muchos casos es el azar el que nos pone delante de yacimientos importantes para conocer nuestra propia historia, para conocer nuestro patrimonio. Este es el caso del yacimiento del Alto de las Picarazas, que apareció el año 2007 como consecuencia de la construcción de un parque eólico aquí muy cerca del lugar donde estamos, en los cerros que delimitan el término municipal de Andilla. Vamos a hacer una primera presentación del yacimiento, pero antes haremos también algunas consideraciones sobre, digamos, cómo procedemos en arqueología para poder obtener información de registros tan antiguos como el que nos ocupa, en los que las evidencias a veces son casi intangibles y realmente hay que recurrir a distintas disciplinas auxiliares para poder obtener esa información. Esta primera imagen es muy ilustrativa. Vemos un aspecto de la cavidad de las Picarazas, esa grieta oscura que encierra una información preciosa, única, excepcional, pues a la que vamos accediendo poco a poco mediante la excavación de esos depósitos. Y a la derecha vemos ese canto, esa herramienta, lo que corresponde a una de las primeras herramientas de la humanidad, que en términos arqueológicos se denomina un chopper, que es un canto trabajado y que es, en definitiva, la primera herramienta, los primeros utensilios que nuestra especie, el género Homo, desarrolla a lo largo de sus más de 2 millones de años de evolución. En esa introducción al yacimiento comenzará Pere Miquel hablando de algunos aspectos fundamentales para entender un yacimiento como las Picarazas, que son los que tienen que ver con la tafonomía, es decir, cómo se forma un yacimiento, porque si no sabemos cómo se forman, tampoco podemos entender qué ocurrió en aquel lugar y qué historia encierra. Así que paso la palabra. Que ha hablado del contenedor, nos centramos ahora dónde se produce, qué es y dónde están y cómo se forman, ¿no? Un contenedor donde está el registro arqueológico. Bien, desde la ecología cultural o humana, el profesor Butzer en 1989, que tuvo mucha relación y tiene con la Universidad de Valencia, estableció distintos lugares donde se pueden formar esos asentamientos arqueológicos. Manantiales, cars, cuevas, costas, orillas lacustres, límites deltaicos, llanuras fluviales, tranquilo, Rafa, sitios eólicos, pendientes, sitios volcánicos. Bien, no vamos a dar ejemplos de cada uno, sería muy largo, pero bueno, la cavidad de Picarazas estaría dentro de lo que sería un sistema kárstico y, por ejemplo, en la foto que tenemos aquí presente es la cova del Parpalló, donde es de Gandía, una cavidad, una cueva, donde se ha registrado 20.000 años aproximadamente del arte rupestre de nuestras tierras, ¿no? Un arte cazador-recolector. Bien, una vez esbozado lo que es el contenedor, partimos de que el Picaraza es un sistema kárstico. Es muchas cuevas conectadas unas con otras. Después hablará Rafael Martínez de cómo se formó este sistema kárstico. ¿Y qué es lo que nos interesa? Ya una vez definido el contenedor, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros los arqueólogos? Lo que hay ahí dentro. Bien, en esto
En estas cronologías de 1,5 millones, en las cavidades solo hay prácticamente dos cosas: huesos e industrialítica, con la que el género Homo descuartizó los animales que carroñeó, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo se forman esas concentraciones de restos óseos? Hay varias maneras. Una es la muerte natural. Un murciélago se muere, se queda ahí, se deposita, se fosiliza. Por predación, cuando entra un carnívoro, un zorro, una hiena, se los come y deja ahí los huesos. Y, por otra parte, está el aporte de los seres humanos, ¿no? Bien, dos ejemplos de muerte. Un ejemplo de muerte natural sería en la foto de la izquierda. Tenemos una musaraña, está muerta, está en proceso de descomposición, está en un camino y posiblemente los agentes meteorológicos lo van a destruir. No habrá una fosilitación de estos restos óseos. En la foto de la derecha tenemos una colonia de cría de murciélago. Los murciélagos utilizan las cavidades para criar y para hibernar. Es cuando en los momentos críticos donde más muertes hay, juveniles y adultos. En estas cavidades los restos óseos quedan depositados. Si hay una cubierta rápida de sedimento, estos huesos óseos llegarán, se fosilizarán. Todo este proceso está dentro de lo que conocemos como tafonomía, que se definió ya en 1940 por Efremov, y es el paso de la vida a la muerte. O sea, el paso de los restos óseos hasta que llegan a nuestras manos. Y es establecer toda esa cadena. Al fin y al cabo, nosotros actuamos como los forenses. Aquí tenemos distintos huesos que hemos analizado. Pues bien, cada hueso es un documento. En cada hueso se reflejan una serie de historias que nosotros los arqueólogos o arqueozoólogos, depende de cómo lo queramos enfocar, debemos de matizar. Esto sería, en la parte superior izquierda, sería un número de un apodemus, un ratón de bosque, y los agujeritos que tiene son más oscuros, es los jugos gástricos que han actuado sobre la cortical del hueso. Estos huesos han sido predados bien por búhos, ya veremos después quién son los que predan y los que introducen los huesos de macro, micro, dentro de una cavidad. A la derecha vemos un número de apodemus también, todo como si estuviera carcomido, todo lleno de agujeros. Es un proceso postdeposicional. Las raíces han destrozado parte de la cortical del hueso. No hay que confundir con lo que hemos visto antes, con la predación, la acción de los jugos gástricos. Y son procesos que pueden llegar a destruir el documento al mismo tiempo que nos está indicando una serie de características de esa cavidad. Ese hueso está totalmente agujereado porque sobre él se ha desarrollado un sistema vegetal al aire libre y ha destrozado parte del documento. Ya en la parte inferior tenemos lo que sería, inferior izquierda, sería lo que es un molar a una dimensión enorme de una musaraña afectada por los jugos gástricos. Y veis en la parte inferior, en lo que es la E, como si fuera un pequeño rascacielos, es una ciudad de rascacielos, es la estructura del molar del diente que lo ha alterado el jugo gástrico. Otro molar muy interesante que tenemos en Picarazas es el molar, el H. Ese molar no sé si se verá en la foto, pero todo el esmalte, la parte interior del molar, está fracturado. Eso quiere decir que se formó en un ambiente aéreo, pero que tuvo la suerte de que, o bien porque lo desplazó el sedimento o se cubrió, permitió que se conservara. Está en un proceso de ataque por el agente meteorológico. Es importante saber que en Picarazas hay distintos ambientes de formación, unos al aire libre, seguramente en la superficie, y otros dentro de la cavidad. Este molar está indicando la formación que está teniendo en la parte exterior del yacimiento. Pasamos. ¿Quién son estos predadores los que producen estos agregados de restos óseos? Hay dos maneras. Una es las egagrópilas, que son las que hay al lado del pudor real, esas bolitas que tenemos ahí.
los búhos reales o las estrigiformes, los pájaros nocturnos, cuando se comen las presas, lo que no digieren, que son los pelos, los huesos, los incisivos, los molares, los hacen en bolas, los convierten en bolas y los vomitan. Y tienen la costumbre de vomitarlos en un sitio en concreto. Si es una cavidad, provocan una concentración importante de huesos. También puede ser la mustela, el torro, el gato montés, el cárabo, el tito alba. Nosotros hemos tenido la suerte, tanto Rafael Martínez como yo, de trabajar en yacimientos tan emblemáticos como Cova Negra. Hemos documentado el aporte del búho real en yacimientos neandertales. Hemos documentado el aporte del cárabo en la Cova del Bolomor, por ejemplo. Hemos documentado el aporte de Mustela nivalis en un pozo fundacional de la ciudad de Valencia. Hemos documentado el aporte del torro en los yacimientos del Cingle del Mas Cremat, y así estaríamos indefinidamente, ¿no? Pasamos. Luego ya, ¿quién son los que aportan los grandes huesos? Porque no son todos huesos pequeños. En Picarazas hay una concentración de micromamíferos importantísima, pero también tenemos lo que son los huesos grandes. ¿Quién son los que los introducen? Pues por una parte son los grandes predadores, como podrían ser las panteras o las hienas, que al fin y al cabo las hienas funcionan muy parecido a lo que es una cubil de zorro. No sé si habrán visto alguna, pero cuando llegas a una cubil de zorro, que los tenemos más de cerca, hay una dispersión de pieles de conejo, de plumas de gallina, de cabezas de gato. Pues las hienas hacen lo mismo. La cubil están criando a sus cachorros y aporta gran cantidad de restos óseos. Hay momentos que la Picarazas funcionó como una cubil de hienas. ¿Así? Bueno, nada. Lo siento. Bien, pues llegando a lo que son los huesos grandes, lo que denominamos los macromamíferos, ya hemos dicho que los grandes aportadores son los leones, las panteras, las hienas, los osos, los grandes carnívoros, y nos falta el otro gran depredador, que es quiénes somos nosotros, el género Homo. Claro, ¿cómo distinguimos cuáles son los huesos que han introducido el género Homo, o bien las panteras, los leones, las hienas? Eso es también parte de la taxonomía y tenemos que tener en cuenta que los procesos de alteración de los huesos son diferentes. Los humanos buscamos lo que es la obtención de la médula dentro de los huesos, que es el hueso extremo de allá, de la derecha. Se ha partido para extraer la médula porque es rica en proteínas. Luego también en la parte inferior muchos huesos llevan marcas de descarnado. Con el sílex o con la caliza o con la cuartita quitan o cortan tendones, quitan la masa muscular de la carne, de los huesos, y las fracturas son diferentes. No lo he dicho antes, pero los huesos aportados por las hienas y leones, normalmente los extremos están todos machacados por los molares. Tienen grandes mandíbulas y los machacan. Como ahora observaríamos por ahí huesos de las cabras que se mueren, que en los extremos están mordidos por los perros. Ya os paso con mi compañero Rafa. Bien, esta breve introducción sobre procesos de fosilización es importante, es fundamental cuando nos tenemos que enfrentar a interpretar un yacimiento como el Alto de las Picarazas. Estamos hablando de una época muy antigua, de más de 1 millón de años, una época en la que las evidencias a veces se confunden con las de presencia de otros agentes de aporte. Vamos a hablar muy ligeramente de hominización. Hoy es indiscutible, nadie lo pone en duda, que el género Homo, nosotros, nuestros antepasados, se genera en África. Ahí es donde están en el este del continente africano los registros más antiguos y donde se definió en el siglo XX el género Homo a partir de varios yacimientos. A partir de ese momento se puede rastrear nuestra presencia en distintos lugares del mundo en fechas posteriores.
Sí que es cierto que el registro paleontológico o paleoantropológico está cambiando a un ritmo tremendo y cada vez son más los hallazgos que permiten cuestionar las hipótesis anteriores y poder plantear pues, líneas de trabajo distintas, ¿no? En la actualidad, los registros más antiguos de homínidos fuera de África se localizan en Georgia, una antigua lo que fue una república soviética en la región del Cáucaso. Allí en el yacimiento de Manisi han aparecido restos de Homo, definido como Homo georgicus, con una antigüedad de 1.700.000 años. Hay restos humanos, hay herramientas y hay restos animales, una fauna variadísima, aportada al yacimiento tanto por homínidos como por otro tipo de depredadores. Tenemos presencia de Homo erectus en el resto de Asia, en el sudeste asiático, y en Europa, la zona europea, los registros más antiguos hasta ahora de hallazgos de homínidos son los localizados en Atapuerca. Hablo de restos humanos, no de evidencias de presencia humana. Los restos humanos más antiguos, como saben, porque es un tema que cada vez está más presente en los medios de difusión, pues son los restos definidos como Homo antecesor, aparecidos en los niveles más antiguos de Grandolina y de la cima del elefante, ¿no? Bien, existen muchas dudas en la actualidad. Incluso se está planteando que una parte importante de la especiación nuestra, de Homo, se produce fuera de África. No hay que pensar que todo tiene que venir de África. Con registros tan antiguos como los de Manisi, de 1.700.000 años, es posible plantear que una parte fundamental del proceso de evolución de Homo se produce en Eurasia y Europa puede tener un papel fundamental. Y ahí es donde hay que enmarcar la importancia de un yacimiento como el Alto de las Picarazas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si tuviéramos que hacer una foto fija de los homínidos que habitaron estas tierras hace 1,5 millones de años, sería una imagen similar a la que estamos viendo en esta imagen. La información, insisto, sigue siendo muy parcial, hasta el punto de que los restos humanos hallados, por ejemplo, en los niveles más antiguos de la cima del elefante, no se han definido todavía, se ha dejado en suspenso, sabemos que es Homo, pero no se ha llegado a definir como especie. En cualquier caso, la apariencia física sería similar a los Homo ergaster, localizados en África, con fechas de 1.600.000 años, ¿no? De fechas posteriores, ya del Pleistoceno medio, tenemos Homo heidelbergensis, que es una especie más evolucionada, que realiza ya las típicas hachas de piedra, las hachas, los elementos bifaciales, que es una herramienta bastante precisa, más que las que realizan en épocas anteriores, y el registro paleoantropológico es más abundante. También tenemos este momento registrado en una parte del yacimiento del Alto de las Picarazas, ¿no? Posteriormente ya tendríamos que hablar del hombre de Neandertal, en fechas bastante más recientes. No está registrado en las Picarazas, pero sí en yacimientos próximos, como el yacimiento de la Quebrada, en Chelva, o en yacimientos más cercanos a las costas, a los que ha hecho referencia Pere. Y finalmente llegamos a Homo sapiens. Nosotros, desde que Linneo definió el sistema de definición de especies, pues los seres humanos hemos puesto nombres a todas las criaturas, ¿no? Nombres científicos, nombres en latín. Nosotros nos pusimos el nombre de Homo sapiens con un cierto, con una cierta presunción, ¿no? Aunque hoy sabemos que las especies anteriores evidentemente no eran animales, ¿no? El hombre de Neandertal tenía unas capacidades muy desarrolladas, enterraba a los enfermos, los cuidaba y tuvo además unas posibilidades de supervivencia tremendas en un momento durante el Cuaternario en las que las condiciones climáticas eran durísimas. Tendremos que plantearnos dónde va nuestra especie en ese proceso continuo y si nuestra sabiduría sirve para efectivamente pues, sobrevivir a los propios males que estamos generando, ¿no? Bien, Picarazas tiene mucho que decir en esta historia, ¿no? Sobre nuestra evolución. Como ya les decíamos, se localizó en la parte alta de un cerro, en el lugar más insospechado para encontrar un yacimiento de esa naturaleza. Está en una zona alta, a 1.100 metros de altura, en el interior valenciano, en la cuenca, dentro del sistema de la Rambla de Alcotas, que es un afluente del Turia. Como decíamos, apareció de forma casual. Afortunadamente, las leyes sobre gestión del patrimonio funcionaron y en el seguimiento de obra que se estaba realizando en el Parque de Peñas de Dios II, pues se pudo comprobar que en una de las zapatas
de uno de los molinos comenzaban a aparecer huesos que aconsejaban parar la excavación y verificar de qué se trataba. A partir de entonces se realizaron excavaciones de urgencia desarrolladas por la empresa EIN Mediterránea, bajo la dirección de Miguel Vicente. Se realizaron los primeros estudios y ya en el año 2011 se puso de manifiesto la importancia del yacimiento. Había evidencias de presencia humana en unos momentos de muchísima antigüedad. Entonces no sabíamos exactamente a cuántos años nos remontábamos, pero sabíamos que estábamos en torno al 1.000.000 de años, ¿no? ¿Cómo se forman las picarazas y por qué se forma allí ese yacimiento? Pere Miquel ya ha hablado de los distintos tipos de yacimientos de los que hablaba Butzer. En este caso se dan unas circunstancias muy concretas. Hay que situarse ahora, hace 2 millones de años, en un momento en el que todavía la corteza terrestre está en un proceso muy dinámico. Estamos en momentos de distensión y de contracción de las placas. Se está elevando la Sierra de Gúdar por presiones tectónicas y al mismo tiempo se está hundiendo la llanura litoral valenciana. En ese juego de fuerzas, estas montañas del interior de la cuenca del Turia sufren procesos de agrietamiento y en el caso de las picarazas ese agrietamiento lleva además acompañado un movimiento en masa de las rocas jurásicas, de un paquete muy potente de calizas jurásicas que se desplaza sobre una capa de margas mucho más plásticas. Este proceso lo que genera es que toda la montaña se agriete y se formen cavidades. Estamos hablando de hace 2 millones de años. Otro aspecto que también hay que hacer valer a la hora de hablar por qué están allí las picarazas es que en ese entorno hay zonas endorreicas, zonas lagunares que posteriormente se han ido abriendo como consecuencia de la erosión remontante de las ramblas. Pero tenemos ya dos aspectos, una formación importantísima de cavidades y la existencia de puntos de agua permanente de los que hoy todavía nos quedan evidencias en la toponimia. Las ollas, la olla redonda, de alguna manera lo que nos están diciendo que son lugares donde incluso en época histórica dormía el agua, había agua abundante. Hay que pensar que en el Pleistoceno inferior esto eran zonas cerradas, no se habría producido todavía el encajamiento de la red del Turia, de manera que teníamos zonas lagunares alrededor. Bien, desde el año 2008 se han iniciado las excavaciones, la última campaña se ha realizado el año 2013 y este año volveremos a excavar a partir de octubre en el yacimiento, porque los trabajos son lentos y costosos y exigen una metodología muy depurada. Estamos realizando excavaciones en extensión para la recuperación de todo tipo de evidencias, desde los pequeños restos de micromamíferos de los que hablaba Pere Miquel, para lo cual hay que tamizar todos los sedimentos con agua, hacer un muestreo selectivo, recoger todos los fragmentos, por pequeños que sean, de restos y analizarlos en el laboratorio. Para restos más grandes, tanto de industria como de restos óseos, el proceso se complica. En un sedimento que tiene más de 1 millón de años hay que pensar que la acción del agua ha funcionado de manera muy compleja, cohesionando los sedimentos y a veces a lo que nos enfrentamos es a auténticos bloques de piedra en los que están los huesos integrados y eso exige un método de restauración y de limpieza muy depurado. Bien, a partir de ahí se ha recogido una muestra importantísima de microfauna. La microfauna en estos casos es fundamental porque nos permite datar el yacimiento. Nos gusta comentar que la microfauna de alguna forma es el reloj biológico que nos permite situar los yacimientos. Estamos en unos momentos en los que el carbono 14 no sirve para datar un yacimiento. Hay que recurrir a otras técnicas más depuradas y muy costosas y en la actualidad en proceso de refinamiento, pero los métodos bioestratigráficos, es decir, clasificar las especies y situarlas en los distintos momentos cronológicos es fundamental. Y aquí la información es preciosa. Bueno, ¿qué nos dicen también, además, los micromamíferos? En picarazas hay una diversidad enorme de especies, topos, erizos, musarañas de dientes rojos, marmotas, ardillas, lirones, el antestro del lirón, hámsters. O sea, ¿por qué? Esto obedece a dos preguntas prácticamente. Por una parte, porque hemos documentado 3 momentos bioestratigráficos, como decía Rafa, lo que sería el inicio del Pleistoceno medio, lo que sería alrededor de 1,2 millones de años a partir de ahí y luego el nivel 4B. Bien, por otra parte, esta diversidad de especies nos está diciendo que hay una diversidad enorme de ecosistemas. Los micromamíferos
evolucionan muchísimo por dos cuestiones, porque son muy sensibles a los cambios climáticos y tienen pocas soluciones ante estos cambios climáticos. O bien se adaptan, o bien evolucionan, o bien desaparecen. Y en ese proceso, en Picarazas hay una explosión, hay una especiación enorme. Es un momento de la evolución que surgen muchísimas especies. La vida está buscando distintas respuestas. Unos evolucionan, otros desaparecen. Y además nos está indicando también la diversidad de nichos, porque tenemos que tener en cuenta que están reflejándonos formaciones boscosas, la documentación de las ardillas, de los ratones de bosque, zonas más abiertas, como nos están indicando todos los ardicólidos, y también momentos de sequía, como nos están indicando el Alocricetus, o también momentos de pulsaciones más frescas que las actuales. Prácticamente el sedimento, todo lo que hemos visto es pulsaciones templadas húmedas, pero en cambio la presencia de marmota o el galemis, que hoy vive en el Pirineo, nos está indicando pulsaciones frías en este momento. Y ya acabando a nivel de lo que es la bioestratigrafía, ¿por qué sabemos que hay esos momentos cronológicos? Hay especies como el Priomys episcopalis, que desaparece a finales del Pleistoceno inferior. El Castellomis, por ejemplo, que está presente en el nivel 4A y 4B de Picarazas, aparece en la cima del elefante en Atapuerca entre T4 y T9, es decir, hace 1,2 millones de años. Y, por otra parte, es que esto luego se esboza más en las conclusiones, ¿no? Por otra parte, está el Alophiomis rufoi, que ya lo documentamos en la penúltima campaña. Eran muy escasos restos los que había, pero ahora sabemos que en lo que estamos excavando ahora ya saltamos del 1,2 1,3. La presenta la Alophiomis rufoi, lo que es el sinónimo del Alophiomis pleocaenicus que recorre toda Europa, nos está indicando una presencia que ronda entre 1,4 y 1,6 millones de años. Bien, el registro de macromamíferos, hay que pensar o hay que decir previamente que el yacimiento está proporcionando restos de animales grandes, pequeños, medianos, aves, mamíferos, reptiles, es decir, realmente el registro bioestratigráfico es tremendo y en la medida que finalicen o se desarrollen y finalicen los trabajos de clasificación, pues tendremos un cuadro muy completo sobre la evolución del paisaje en ese millón de años. Cuando hablamos de los macromamíferos, es decir, los grandes animales de talla superior a un conejo que aparecen en el yacimiento, hemos puesto esta primera lista. Hay que decir que las más abundantes son los caballos, el caballo más primitivo que aparece en el cuaternario, que es Equus altidens, y bóvidos, dos tipos de toros. Hay un bisonte primitivo, similar a los que aparecen en los niveles inferiores de Atapuerca, y hay además un búfalo de origen asiático, hemivos, que actualmente no tiene descendientes vivos, pero que sirve también para datar muy bien el yacimiento. Tenemos un ancestro de las cabras monteses, un antílope llamado Soergelia, también desaparecido, del que luego veremos restos, cérvidos y restos de carnívoro. Es decir, el registro paleontológico es completísimo y varía también a lo largo de la secuencia. Aquí tenemos algunos de los restos de estas especies. Hemos traído en la imagen de la derecha un fragmento de cráneo de este antílope porque es también uno de los elementos que ha servido para datar mejor el yacimiento comparado con restos localizados en Ventamicena. No sé si conocen este yacimiento. Ventamicena es un yacimiento en Orce, famoso porque en los años 80 pues, generó la polémica del famoso hombre de Orce, ¿no? Que finalmente resultó no ser un resto humano, ¿no? Ventamicena tiene una cronología de 1.500.000–600.000 años y era hasta hace nada el único lugar de la península ibérica donde habían aparecido estos antílopes. Precisamente en Picarazas está presente también esta especie, con lo cual nos sitúa en esas fechas tan tempranas, ¿no? ¿Por qué aparecen tantos restos óseos en Picarazas? Ya hemos dicho que los agentes de aporte son variados. Hay presencia de carnívoros que utilizan esas cavidades para llevar animales en competencia directa también con los homínidos. Hay que pensar que en estos momentos nuestros ancestros tienen un comportamiento, digamos, competencial muy duro con grandes carnívoros que existen en la zona, como la hiena gigante
Pachyrhocutta, como los tigres dientes de sable, como los osos. Realmente somos una especie que tiene que competir con un amplio gama de depredadores y que ocupa este espacio y desplaza a esos carnívoros en épocas muy concretas. Hay que pensar también que somos grupos humanos de economía móviles que se mueven mucho por el territorio, de manera que no están permanentemente en las cavidades de las picarazas, sino que están de manera estacional y que en los periodos en los que no hay homínidos, pues los carnívoros ocupan esos espacios porque son lugares donde hay desperdicios animales, son espacios donde hay acceso fácil a recursos animales. Lo que encontramos al final es que se mezclan los restos aportados por unos y por otros. Y eso da una información utilísima. Aquí vemos en la imagen de la izquierda restos mordidos por hienas y en la imagen inferior restos que presentan esas marcas de carnicería que identifican la presencia de los humanos. El repertorio de huesos con marcas es amplísimo y podemos incluso llegar a reconstruir cómo los homínidos procesaron algunas de estos animales. Aquí vemos un metatarso, que es uno de los huesos de la pata de ese búfalo antiguo de hace 1.500.000 años, donde vemos las marcas que dejaron los cuchillos y las hachas de cuarcita que utilizaron para descuartizar ese animal. Vemos imágenes de percusión en la izquierda, marcas de los utensilios para limpiar el metatarso y cortes para sacar los músculos con los que se alimentaron. A pesar de tener 1 millón de años, lo que vemos es un procedimiento muy depurado. Es decir, cuando comparamos estas marcas con las de, por ejemplo, los hombres de Neandertal, vemos que no hay marcadas diferencias. Realmente, el grado de humanidad que, al menos desde la perspectiva tecnológica, se vislumbra en estos restos es tremendo. Y esto es también una de las aportaciones más importantes que va a hacer este yacimiento. Estamos hablando de una época de la que conocemos muy poco sobre pautas alimenticias, sobre tecnología y sobre comportamientos. Y el yacimiento, por la cantidad de restos que aporta y por el excelente estado de conservación, va a permitir profundizar en esa cuestión. Aquí vemos otro resto, en este caso un bisonte, con esas marcas de desarticulación para separar las falanges y poder acceder a todos los tejidos con los que se alimentan, ¿no? Pero además de esas marcas, evidentemente tenemos también las herramientas que fabricaron. Son las herramientas más primitivas de la humanidad. Es decir, pensemos que las herramientas más antiguas del género Homo se encuentran en África en cronologías de 2.300.000 años. La famosa garganta de Olduvai, ¿no?, conocida por todo el mundo, ¿no? Bien, aquí tenemos herramientas de 1.500.000, puede ser que incluso 1.600.000 de años. Podemos decir sin temor a equivocarnos que tenemos las herramientas más antiguas de la península ibérica, que es importante. No estamos en una competición de fechas, pero evidentemente la información que va a está aportando este yacimiento respecto a estas cuestiones es fundamental. Las herramientas son muy simples y probablemente si no las encontráramos dentro de un yacimiento no se les daría la importancia que tienen. Son lascas, es decir, fragmentos de roca levantadas por percusión directa sobre un núcleo de cuarcita o de siles, que tienen evidencias de haber sido usadas, porque tienen los filos embotados, de haber cortado paquetes musculares sobre huesos. Hay percutores, es decir, piedras que usaron para golpear las piedras, y hay esta pieza excepcional, un chopper que presenta todo ese astillado, consecuencia de haber golpeado los huesos. No son las únicas evidencias de presencia humana, tenemos también restos óseos termoalterados, es decir, con huellas de haber usado el fuego, que es otra de las cuestiones también fundamentales y que el yacimiento va a permitir profundizar sin duda. Bien, además de esta información bioestratigráfica e industrial, para datar el yacimiento nos tenemos que basar en otros argumentos. Para hablar de fechas tan antiguas ya os comentábamos que técnicas tan famosas como el carbono 14 no sirven, ¿no? Hay que recurrir a otras técnicas. Y nos situamos en el terreno de la geoarqueología. El planeta, nuestro planeta, el planeta Tierra, no es un planeta estático, ha cambiado mucho a lo largo de sus miles de años de historia, ¿no? Y uno de los aspectos que ha cambiado es algo que nos puede llamar la atención, pero que es real, que es la polaridad. Ahora el Polo Norte, si le preguntamos a alguien dónde está el Polo Norte, todo el mundo, evidentemente, aunque parezca una perogrullada, señala al norte. Pero el norte magnético ha cambiado a lo largo de la historia geológica de la Tierra, ¿no? Y esto queda registrado en los sedimentos en los que hay partículas de hierro. Las partículas de hierro que contienen las arcillas se orientan en cada momento en dirección al norte magnético.
De manera que en la actualidad, que tenemos el polo norte encima de nosotros, pues el norte magnético, pues las partículas de arcilla que hay ahora están orientadas hacia el norte. Eso se puede observar con métodos geofísicos muy complejos, y en este caso pues hemos tenido que acudir al Centro de Paleomagnetismo de la Universidad de Barcelona, del CSIC, del Jaume Almera, donde se han hecho los análisis. ¿Qué información nos da respecto a picarazas? Pues tenemos que una parte importante de la secuencia, la que corresponde a los niveles más antiguos, es una zona de polaridad negativa. Quiere decir que en aquel momento el norte magnético estaba abajo, en el sur, y eso nos lo indican las micropartículas de hierro de las arcillas. Eso nos sitúa, lo estamos viendo en la imagen de la derecha con ese tramo rojo, en la zona de polaridad magnética del Pleistoceno inferior, llamada Matuyama, que se desarrolla entre hace 2 millones de años y 770.000. A partir de 770.000 cambia la polaridad, la Tierra conoce una pequeña oscilación y el norte magnético vuelve a estar arriba, ¿no? Y eso queda también registrado en otra parte del registro de las picarazas, en el denominado corte sur, donde tenemos una polaridad normal. Estos datos son fundamentales porque a la hora de decir tenemos un yacimiento de 1,5 millones de años, hay que aportar toda la información geoarqueológica necesaria. Y en este caso, este año hemos obtenido esos resultados que confirman pues, el resto de la información que aportan el resto de las evidencias arqueológicas, ¿no? Estamos, o sea, cuando comparamos los mapas de paleomagnetismo, pues estamos efectivamente en ese horizonte de la Sima del Elefante o de los yacimientos de Orce o de algunos yacimientos italianos. Bien, concluyo yo, Pérez, sí. Un poco a modo de conclusión. Estamos empezando en el yacimiento. Yo creo que muchos de ustedes tendrán, o muchos de vosotros tendréis en la cabeza, pero ¿han aparecido restos humanos? Que es lo que todo el mundo se pregunta. De momento no hay restos humanos. Ahora, teniendo en consideración el tipo de yacimiento, que es una cavidad donde los humanos tuvieron una presencia importante y durante muchos milenios, donde han dejado los restos de los animales con los que se alimentaron, las herramientas, el fuego, su presencia, y donde también hay evidencias de presencia de otros carnívoros, la hiena gigante, Pachyrhocutta brevirostris, que fue un compañero incómodo de nuestra evolución desde que salimos de África, está presente también en el yacimiento y es un superdepredador, igual que los tigres dientes de sables, que cazaban también a los homínidos y que los aportaban a sus cuevas. Cabe esperar que en yacimientos de esta naturaleza encontremos restos humanos, no porque los hayan enterrado o porque hayan muerto allí, sino porque eran presa también de otros depredadores como las hienas o los tigres dientes de sable. Estamos empezando y es una posibilidad muy verosímil, pero bueno, habrá que esperar y no obsesionarse con la recuperación de restos humanos. Bien, la información que se puede dar hoy desde el punto de vista bioestratigráfico es muy clara. En el corte sur tenemos evidencias del Pleistoceno, inicios del Pleistoceno medio, fundamentadas sobre todo en la microfauna y en los datos de paleomagnetismo que nos sitúan en esas fechas de 600.000 años antes del presente. Y en el corte norte tenemos una secuencia completísima del Pleistoceno inferior, con 2 momentos, uno de 1,2 millones y otro de 1,4 y 1,6. Y no es el fondo de la sedimentación. Este año las excavaciones continuarán, profundizaremos en esas capas más antiguas, por lo que sabemos de los trabajos que se hicieron con las campañas del año 2008, que dirigió Miguel Vicente, pues lo que sabemos es que, por los datos de sondeos geofísicos, el yacimiento conserva una parte importante todavía de sedimentación, de manera que hay niveles más antiguos, no sabemos hasta cuándo llegará. Con esta información podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Picarazas, el Alto de las Picarazas, es un yacimiento fundamental para conocer la aparición de Homo en Eurasia. Ya no me refiero a la Comunidad Valenciana, ya no me refiero solamente a la península ibérica, sino para conocer la evolución, cómo se desarrolló la ocupación de Eurasia por los primeros homínidos. Estamos en el grupo reducido de yacimientos como los niveles inferiores de la Sima del Elefante en Atapuerca o como los yacimientos de Orce, y si tuviéramos que hablar de fuera de la península ibérica ya nos tendríamos que ir a un yacimiento como Pirro Nord en Italia, donde hay una secuencia similar a las picarazas, o ya con fechas más antiguas a Manisi en Georgia, donde, como decía, pues tienen esas fechas de 1.700.000. Tenemos la suerte de que la arqueología preventiva funcionó, el yacimiento se pudo salvar y tenemos por delante pues, un horizonte de mucha ilusión por generar investigación y conocimiento, y que sin duda alguna será también importante para que pues, Andilla
digamos, tenga una proyección también internacional, al menos desde el punto de vista de la paleoantropología y la arqueología, que pocos lugares del mundo tienen. Bueno, quiero agradecer a Rafael y Miguel esta magnífica ponencia que nos han dado y también el esfuerzo que sé que han hecho por estar aquí hoy. Son personas muy ocupadas y grandes investigadores. Bueno, ya nos han mostrado la importancia de un yacimiento como el Alto de las Picarazas, ya lo ha dicho Rafa, no solo a nivel nacional, sino un yacimiento que está a la altura del nivel de los grandes yacimientos internacionales, ¿no? Y eso pues está aquí en Andilla.